honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Siempre en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, hoy iniciamos el capítulo número 6 de los versículos 1 al 6 como los acabamos de leer. El Señor nos dará la enseñanza respectiva de los mismos. Y quiero que pongamos toda nuestra atención porque el objetivo de un estudio bíblico, como siempre lo hemos manifestado, es precisamente ir conociendo, aprendiendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las armas espirituales que también el Señor de complemento nos ha dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma, ya que sabemos nosotros que como seres humanos pues estamos expuestos muchas veces a muchos males. ¿Y por qué mencionamos esto? En este capítulo que hoy damos inicio habla de algo muy importante y que quiero que pongamos toda nuestra atención, ya que habla de lo que es la esclavitud. Nosotros sabemos que la esclavitud, en primer lugar, hay esclavitud espiritual y también física. Si bien es cierto, hoy en día la esclavitud desde el punto de vista físico, o como se conoce también como trata de personas, está en muchos países. Hoy lo vamos a enfocar tanto de una parte como de la otra, pero más centrados en lo que es espiritualmente. Y lo que en los demás versículos el Señor nos enseña, ya que en este versículo número 1 de este capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo nos dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Bueno, definitivamente aquí nos damos cuenta que es posible que los hermanos en lo que era la iglesia en Éfeso tuvieran dificultades por mantener una ética bíblica de trabajo en el mundo de la esclavitud, ya que recordemos que en Israel desde tiempos antiguos existían lo que eran los esclavos, y así también como posteriormente en el tiempo de los profetas, de los reyes y a través de toda la historia de Israel, y no solamente de la historia de Israel, sino que a nivel general. Y mira, y un ejemplo de en cuanto a la esclavitud, en cuanto a esto, es Abraham, pero aquí hay una circunstancia que no era en sí mala. Recordemos el caso, a manera de referencia, de Abraham. Él tenía esclavos, y dentro de su esclavo, de sus esclavos, mejor dicho, estaba Eliezer, Damaseno.
Él era el administrador de sus bienes, ya que Abraham no tenía familia para ese tiempo. Y entonces Eliezer, que todos sabemos la historia, ¿verdad? La función que tuvo para cuando Abraham lo envía a buscarle esposa a Isaac, nos damos cuenta que era desde un punto diferente a lo que todos conocemos, lo que es esclavitud física o trata de personas, ya que sabemos la historia y sabemos que, a manera de ejemplo, que la esclavitud, o sea, los esclavos del primer siglo se asemejaban mucho a los empleados domésticos que estuvieron en el periodo colonial norteamericano, porque muchos esclavos tenían, por ejemplo, muchas prerrogativas positivas. O sea, no eran, muchas veces no eran tratados como tal, sino que como con estimación, con aprecio, y ellos tenían muchas veces mayores bendiciones que alguien que no era esclavo, sino que era libre en el aspecto físico. Y entonces, en ese tiempo se practicaba mucho que los esclavos, a ellos se les proporcionaba lógicamente el vestuario, la alimentación y alojamiento, que muchas veces alguien que no era esclavo tenía muy difícil acceso, porque la escasez económica siempre se ha vivido, la injusticia y todo, ¿verdad? Y entonces muchas veces a los que no eran esclavos les costaba mucho, como hoy en día, ganarse el sustento diario. Entonces, recordemos principalmente que aún en el mismo pueblo de Israel, en un tiempo, incluso en el tiempo que el profeta Amós predicó, él, guiado por el Espíritu Santo, amonestó a Israel debido a que eran injustos, que esclavizaban a las personas y se aprovechaban de ellos. En el tiempo principalmente del Imperio Romano, la esclavitud llegó a unos niveles alarmantes, principalmente llena de injusticia, de maldad y principalmente en el pueblo de Israel. Y también hay otro pasaje, pero ya en el Nuevo Testamento, el caso de Onésimo, que era esclavo y que escapó de su amo, que era Filemón. Aquí la diferencia fue tanto en el caso de Eliezer Damaseno con Abraham, y en el caso de Filemón, que era el amo o propietario de Onésimo, es que en ambos casos, si bien es cierto, eran de esclavitud, pero era bajo una guianza buena, pues no eran maltratados, en pocas palabras, y sabemos la historia tanto de el caso de Abraham con Eliezer Damaseno como el caso de Filemón con Onésimo. Entonces, cuando mencionamos acá, cuando dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud, definitivamente si hay algo muy importante, amado hermano y amada hermana, es que, como lo reiteramos, la esclavitud espiritual todos la conocemos. El hombre y la mujer, cuando está sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, está esclavo, está atado, está prisionero al pecado, a la maldad que el enemigo muchas veces les mete a las personas. Muchos saben que están esclavizados, mas sin embargo no hacen nada, y muchos lo ignoran. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo pone cargas, pone ataduras que la gente no se da cuenta que, además de estar esclavizados, están prisioneros en penitenciarías espirituales de maldad. Llámese homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, bestialismo, odio, rencor, resentimiento, drogadicción. Y entonces también, como mencionamos, la esclavitud física, o sea, lo que todos conocemos, la trata de personas en todo aspecto. Entonces, en aquel tiempo los siervos o esclavos estaban bajo las órdenes de sus amos. Y acá definitivamente este término
quiero que me pongas atención, ya que el término no tiene connotación negativa. ¿Y por qué decimos esto? Sino que es positiva, porque al usarse en conexión con el Señor, en su servicio al Padre, ahí nos vamos a dar cuenta. Y quiero que me acompañe rápidamente a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 7, lo que nos confirma lo que les acabo de mencionar. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí habla del Señor Jesucristo. Y también en cuanto a los creyentes en su servicio a Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 16, la palabra del Señor nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí ya habla el servicio a Dios. Y recuerda que hay un himno que canta un conocido cantante mexicano, que dentro de las estrofas del himno dice, esclavo por amor. Entonces recordemos que nosotros, ya estando en Cristo Jesús, lo exponemos de esta manera, somos esclavos por amor. Pero quiero que te fijes muy bien y que no se vaya a malinterpretar que nosotros estamos también esclavos en algo negativo, no, sino que somos esclavos por amor al Señor. Y entonces, aquí también nos damos cuenta, como lo dijimos, en cuanto al servicio a Dios y el servicio en totalidad en el Señor. ¿Y por qué? Porque en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 1 y versículo número 1 nos dice, salutación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 1 y en el versículo número 10, nos dice acá, así es, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, dice. Y luego, también a manera de referencia, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 24, la palabra del Señor nos dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y también esto se relaciona a los no cristianos. ¿Por qué? Rápidamente, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 9 y versículo 19, nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mira cómo el Señor nos va indicando esto. Y también respecto a otros creyentes. Y esto está también específicamente en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5 y versículo número 13, el cual dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y mira, también acá, si nos damos cuenta, en este versículo número 1 del capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando se refiere en cuanto bajo el yugo, esta expresión que nos muestra lo que es la sumisión bajo la autoridad de otro, y no una relación de maltrato. ¿Y por qué decimos esto? Mira lo que está escrito
en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 11 y versículos 28 al 30. Mira lo que dice el Señor para mostrarnos lo que estamos mencionando hace un momentito. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso lo decíamos, que nosotros somos esclavos por amor, y la carga que nosotros llevamos, mira, esta carga no es tan pesada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo hace por nosotros. Entonces mira, aquí en cuanto dice amos, en el idioma griego, una de las interpretaciones que comúnmente se daba a esta palabra de amos es déspota, pero en el original definitivamente no tiene una connotación negativa. Más bien significa alguien que tiene una autoridad absoluta sobre alguno o algunos. Y cuando dice por dignos de todo honor, como lo dice acá la palabra, definitivamente el respeto, la fidelidad, la obediencia debe ser para los amos o nuestros patronos o jefes inmediatos. Y dice acá, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Nosotros sabemos que la blasfemia, lógicamente, es cuando se menciona algo en contra de Dios, en una forma abusiva, prepotente, sobre las cosas sagradas. Cuando se reniega y se insulta en una forma maligna en extremo al mismo Dios. Esas son las blasfemias, si lo resumimos, pues. Y entonces, cuando dice acá, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, es a través de que no demos un mal testimonio, que esas acciones malas, principalmente en este tiempo que el apóstol Pablo le estaba dando esta exhortación a Timoteo, debido a las falsas enseñanzas por parte de los falsos maestros. Y acá en este versículo número 1 dice: y la doctrina. Nosotros sabemos que la revelación de Dios es a través del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, ya que definitivamente nosotros sabemos que la manera como los hermanos y las hermanas en Jesucristo se dan a conocer con su buen testimonio hacia los inconversos y las inconversas, es a través del testimonio, lo reiteramos, para que sean ganados para el reino de los cielos. Y definitivamente esto contribuye a que la credibilidad del Evangelio de Jesucristo sea manifiesto. Y esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 48, porque dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí habla de consagrarnos al Señor, de estar en santificación, el ser maduros. Y entonces, como lo mencionamos, esto va a ser parte de nuestro buen testimonio, y muchos van a llegar a los pies del Señor, no porque pongan la mirada en nosotros, no, porque recordemos lo que dice la palabra del Señor: aquel o aquella que pone su mirada en el hombre y en la mujer. Entonces, es a través del testimonio de los frutos que nosotros demos, es que muchas almas se van a dar cuenta que en sí no es religión, que no es costumbre lo que nosotros predicamos, sino que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y cuando menciona acá, en este versículo 1, la doctrina es el sujetarse con obediencia
a Dios y también a los jefes y a los patronos. Esto está escrito específicamente en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 12 y versículo 9, porque dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, para que no sean respondones. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 12 y versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, tiene que ser parejo. Sabemos que muchas veces, aún siendo patronos y jefes cristianos, tienen un carácter muy difícil. Y a veces, cuando son inconversos o inconversas, jefas o patronas, también tienen un carácter muy feo. Y por lo tanto, debemos de sujetarnos en obediencia. Y todo lo que esté a nuestra disposición, porque esto hoy está vigente. En aquel tiempo ya estaba vigente, cuando el apóstol Pablo le da esa indicación a Timoteo para que la dé a la iglesia en Éfeso. Y hoy esta palabra está vigente. Entonces, en la versión de la Biblia de Dios habla hoy de este versículo, nos dice: los que están sometidos a esclavitud, considerar a sus amos como dignos de respeto, para que no se hable mal el nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Luego, en la versión de la Biblia Torres Amat 1825 nos dice: mas a los que tienen por amos a fieles o cristianos, no les han de tener menos respeto, aunque sean y los miren como hermanos suyos en Cristo. Antes bien, sírvanles mejor, por lo mismo que son fieles y más dignos de ser amados, como partícipes de tal beneficio. Esto has de enseñar, y a esto debes exhortarlos. Mira, ahí está muy claro, ahí no deja dudas. En el versículo número 2 continúa el apóstol Pablo refiriendo esto en una manera más profunda también a Timoteo, cuando escribe y le patentiza: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mira, aquí hay algo muy importante que el Señor nos está indicando: que que los empleados cristianos, por eso lo decimos, esto ya está vigente el día de hoy, los empleados cristianos que tengan patronos o jefes también que son cristianos, se les debe de servir mejor, dice. O sea, independientemente que sean de su carácter fuerte, por decirlo así, y no por ser cristianos, como trabajadores se vaya a pensar que vamos a tener prebendas, que vamos a tener preferencias. No. Recordemos que aún en el mundo terrenal está aquello que muchos dicen, que no hay que confundir en el mundo. Pues se dice, pero sí es algo que sí tiene validez, que no se puede confundir la amistad o lo familiar con el trabajo. E igualmente, no se puede confundir que el hecho que seamos hermanos en Jesucristo, pensemos que no vamos a tener responsabilidad. No, por el contrario, es a través de esto que, aunque muchas veces, aún siendo cristianos, los patronos o jefes tienen un carácter muy difícil y, como se dice comúnmente, no agradecen, pero eso no importa, porque nosotros, nuestra responsabilidad como hijos y las que son hijas de Dios, al desempeñar un trabajo, lo tenemos que hacer en primer lugar agradando al Señor, como para Él, dando lo mejor, independientemente que te lo agradezcan o no te lo agradezcan, porque al final hay alguien que sí lo ve y te lo va a retribuir en bendiciones, como lo es nuestro Dios, nuestro Padre, porque ante Él no hay nada oculto y ante Él no hay injusticia que prevalezca. Entonces, aquí nos damos cuenta que el servir, aquí habla principalmente si son creyentes los patronos, y aún siendo no creyentes, como lo manifestamos, el servir y realizar el trabajo de una forma responsable, con amor, con temor de Dios, con esfuerzo, con dedicación, con humildad, porque estos son virtudes
que a través del testimonio que nosotros demos, esto le va a agradar al Señor, porque por eso mencionamos que lo debemos de hacer como para el Señor y no como para el hombre en sí, te lo agradezcan o no te lo agradezcan. Mira, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 3 y en los versículos número, vamos a ver, aquí teníamos apuntado acá en la Biblia, en los versículos 22 al 24, mira lo que dice el Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Ahí lo dice todo. Entonces, aquí dice, el enseñar y el exhortar a realizar correctamente el trabajo, sea cual sea. Y mira, y en la versión de, aquí lo quiero yo compartir con ustedes, de la Nueva Biblia al Día, de este versículo número 2, dice, los que tienen un amo creyente, no por eso deben faltarle al respeto, al contrario deben servirles mejor, pues con su trabajo están ayudando a un hermano en la fe. Enseña estas verdades y exhórtalos a las que pongan en práctica. Mira, aquí es recíproco, porque así como sean creyentes o no creyentes los patronos o los jefes, es una ayuda mutua, porque Dios a través de esto le da la bendición tanto a los empleadores como a los empleados. O sea, Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro proveedor. Que muchos ateos digan que no, que es esfuerzo de su trabajo, que yo me he desvelado y que esto y que el otro. Sí, el esfuerzo, pero es Dios quien provee tanto la vida, el trabajo, la salud, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras esposas, y todo viene de parte de Dios. Que el hombre no lo sepa apreciar es muy triste. Entonces, en el versículo número 3 viene algo también muy importante, la piedad y el contentamiento. En el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mira, aquí hay algo muy importante. En este versículo número 3 que acabamos de leer, nos habla, en primer lugar, el título, dice piedad y contentamiento. Nosotros sabemos que la piedad es en primer lugar, vivir con gratitud, confiando en Dios, llevando una vida centrada en Él, con reverencia, obediencia y el carácter piadoso, a través del amor, la sensibilidad humana y la misericordia a los demás. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo 2 y versículo 12, el cual dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Luego, acá nos habla acerca del contentamiento. Nosotros sabemos que el contentamiento desde el punto de vista literal es cuando estamos felices, cuando estamos con una gran algarabía, sea por lo que sea. Pero acá estamos, en primer lugar, lo estamos dando a conocer, en primer lugar, valga la redundancia, en el aspecto espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros sabemos que estando ya en el Señor, aunque nos cuesta como seres humanos que somos, pero hay una gran diferencia. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, por lo regular, nos alegrábamos, nos andábamos así, porque muchas veces andábamos, pues, muchos, pues, en un estado alcohólico o drogados y todo.
Y uno en el mundo dice, es que estoy feliz, es que estoy contento. Pero en el Señor, claro, estamos contentos, estamos felices. Pero eso va más allá de ello. ¿Por qué? Porque recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo 8 y versículo 10, en cuanto al gozo del Señor, nos dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí es algo hermoso. Y mira, hay algo muy importante, y esto tiene que ver con lo siguiente: que en todo tiempo y circunstancia, que el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, está en nosotros. No importa si estamos viviendo situaciones muy extremas. Muchos me dirán, pero es que cómo vamos a estar felices o riéndonos cuando no tenemos que comer, cuando no tenemos trabajo, tenemos problemas familiares, tenemos problemas con los vecinos, con el inquilino, en fin. Aquí hay algo muy importante. Mira, cuando aplicamos la palabra en nuestra vida, es algo hermoso. Cuando somos hacedores de la palabra, aunque nos cuesta como seres humanos, pero aquí hay algo muy importante. En la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, mira, aquí estos versículos son muy conocidos. Mira, en el capítulo 4 y versículos 11 al número 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, en medio de toda circunstancia, que el gozo del Señor esté siempre en nuestra vida, ya que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y en todo tiempo, en abundancia, escasez, como lo acabamos de leer, el estar saciado, en padecer hambre, en todo y por todo, debemos de tener contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no significa que sea resignación, acomodamiento, pereza o descuido, sino que es un gozo profundo, como lo mencionamos, estable, basado en la fe en el Señor. Y acá, mira, aquí hay algo muy importante, porque también dice, cuando dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla definitivamente de las falsas enseñanzas a través de los falsos maestros. Esto está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y en el versículo número 3, porque dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira qué tremendo es esto. Mira, aquí hay unas características de las cuales los falsos maestros, lamentablemente en aquel tiempo, pero hoy en día también practican, ya que enseñan otra cosa, o sea, una doctrina diferente que contradice el Evangelio. Y mira, y esto está muy claro acá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo 1 y versículo 6 al 9, porque dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira lo que conlleva esto. Y esa es una de las características de los falsos maestros, que enseñan un evangelio diferente, ya que el maestro falso no acepta las sanas palabras, porque no está de acuerdo y por lo tanto las rechaza. Y por lo tanto
ellos están en contra de lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Y mira lo que está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo, rectificando en la segunda epístola del apóstol Pedro, así es, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo número 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro se estaba refiriendo al ejemplo de la labor del apóstol Pablo. Por eso habíamos equivocadamente mencionamos que era la segunda epístola del apóstol Pablo, pero no era del apóstol Pablo sino que Pedro, y ahí se refiere el apóstol Pedro a Pablo en cuanto a que la doctrina, o sea el evangelio que se predicaba por medio de los apóstoles, específicamente por Pablo, los falsos lo rechazaban y lo tergiversaban. Entonces esto da como pauta que rechazan la doctrina, que es conforme a la piedad y el contentamiento. Y mira, acá también nos dice este versículo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la doctrina verdadera, las palabras de Jesucristo, recordemos el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo número 6 y versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así dice el Señor en su palabra. El Evangelio de Jesucristo, debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Y mira, respecto a esto, acá en la versión de la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, de este versículo número 3 dice: pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la reverencia a Dios. En la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana dice: si alguno enseña otra cosa y no da crédito a las palabras salvadoras de nuestro Señor Jesucristo ni a la enseñanza que se ajusta a una vida auténticamente piadosa. Mira lo que dicen estas versiones de la palabra de Dios y que nos confirma lo que estamos exponiendo. En el versículo número 4 dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mira, aquí lo acabamos de mencionar, que aquellos que rechazan la sana doctrina, lamentablemente ellos rechazan también la piedad y por lo tanto caen en lo que estamos acá mencionando cuando dice está envanecido. Todos sabemos que la vanidad conlleva muchas veces a la perdición de las personas, porque la vanidad se manifiesta en muchas maneras. Mira, lo que habla el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo número 4 y versículo número 6, dice: pero Él, o sea, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El autoexaltarse, el ser orgulloso, es muy nefasto para la persona. Cuando dice acá, nada sabe, ignorancia total. Y delira. Nosotros sabemos que debido a esto, sabemos que la delira, digamos, como se conoce, unos dicen la delira, pero no es correcto. ¿Y por qué hacemos esta corrección? Como es un estudio bíblico, tenemos que exponerlo desde los dos puntos de vista, tanto espiritual como terrenal. Aquí dice y delira. O sea, nosotros sabemos que una persona que delira dice o hace cosas extrañas, que alucina. Y nosotros sabemos
a manera de ejemplo, que cuando una persona tiene una fiebre alta, muchas veces delira. ¿Por qué? Porque dice cosas incoherentes. En este caso de los falsos maestros, ellos deliraban. ¿Por qué? Porque como había posesión demoníaca en ellos y estaban enseñando falsas enseñanzas, lógico, estaban delirando. Y cuando dice acá acerca de cuestiones y contiendas de palabras, todos conocemos lo que son las contiendas, las disputas, y esto acarrea especulaciones. Y cuando dice contenidos o contiendas de palabras, mejor dicho, también se aplica como batalla de palabras. Y lamentablemente esto hace que no entiendan la verdad divina. ¿Por qué? Porque en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número... Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, nos dice específicamente: triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por lo tanto, al rechazar y atacan la autoridad de las Sagradas Escrituras cuando leemos acá, y debido a su mente, que es carnal y corrupta, no producen ningún beneficio. Acá en este versículo número 4 también nos habla de las envidias. Nosotros sabemos que la envidia es el malestar y el disgusto por el bien ajeno que muchas personas practican y viven. Los pleitos, o sea, las disputas, las discusiones, las controversias en general, lo que son las blasfemias. Todos conocemos que son las blasfemias, y cuando dice malas sospechas, o sea, suspicacias y las desconfianzas. Esto negativo, en el versículo número 5, el apóstol Pablo lo vuelve a reiterar, porque dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los males. Nosotros sabemos que las disputas necias es contender equivocadamente, principalmente por aspectos que no tienen base, y en el aspecto espiritual lamentablemente se da esto. Cuando dice hombres corruptos de entendimiento, significa corruptos espiritualmente. Lo acabamos de mencionar, que su mente, su entendimiento están carcomidos por la maldad, por el pecado, por la malignidad tremenda de un corazón endurecido y de una conciencia cauterizada. Mira todos estos aspectos negativos que los hace incrédulos a ser ignorantes plenos y a ser perversos. Mira, es que son conceptos muy duros, pero es lo que en ese tiempo los falsos maestros, y hoy en día muchos que se han apartado de la fe, practican. Y lo dijimos, los falsos están poseídos por espíritus inmundos. Entonces, cuando dicen y privados de la verdad, los falsos maestros se encuentran en un estado de apostasía, porque recordemos que lo que nosotros conocemos como apóstatas son aquellos o aquellas, también abarca a la mujer, que un tiempo estuvieron en el evangelio, que conocieron del Señor e incluso le sirvieron en un ministerio o en un privilegio, y se descuidaron y cayeron de la gracia. Y fue tanto las consecuencias de su descuido, de su caída, que son engañados y que llega un momento en que reniegan de la fe, la atacan y se dedican a pervertir a los demás, porque reniegan abiertamente
después de que ellos le sirvieron al Señor. Ese es un apóstata. Y entonces, acá cuando dice en este versículo, cuando dice y privados de la verdad, acá la palabra griega, privados, es robar o despojar. Y su conjugación indica que alguien fue apartado de la verdad, y en este caso del Evangelio de Jesucristo. La deshonestidad, la hipocresía, ya que aquí viene un aspecto muy importante, porque dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Siempre lo hemos dicho, el mal testimonio de muchos siervos y muchas siervas, pero también de muchos que están caídos y caídas de la gracia, esto hace que ellos caigan también muchas veces en apostasía, ya que si hay algo que siempre hemos dicho es que el mal testimonio hace que muchas almas cuando quieren buscar del Señor, lo primero que dicen, pero si para hacer esto como aquel o como fulano, mejor no. Y miren ese pastor o ese evangelista cómo está engordando porque engañan a la gente. Mira, aquí habla de que estos falsos maestros en aquel tiempo, hoy en día también, como hay de todo, lo hemos dicho, la deshonestidad, como mencionamos, la hipocresía, ya que toman como pretexto la piedad. O sea, son mercaderes, toman como negocio las cosas. Y mira, aquí, a manera de referencia rápidamente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 8 y en los versículos 18 al 22, hay una referencia cuando dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, un ejemplo claro. Luego, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Todos conocemos este caso. Entonces, el vivir de la piedad y la nobleza de los demás, eso no es correcto, eso es pecado. Discúlpame que te lo diga, no te estoy juzgando ni nada, pero si alguien practica esto, que le pida perdón al Señor de corazón, porque esto no es bueno. Y también en este versículo número 5, cuando dice: apártate de los tales, significa separación, o sea, el apartarse de aquellos o de aquellas que no son nada positivos en el aspecto espiritual y terrenalmente. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 13 y versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahí lo dice muy claramente. Luego, en este versículo número 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí ya nos trae algo muy hermoso, como lo es que a través de lo correcto que podamos hacer, porque esto está vigente hoy, esta palabra hoy está vigente. En su momento la dio a conocer el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, escribiéndolo en la epístola. Timoteo la recibe, la lee y empieza a poner en práctica lo que el Señor a través del apóstol Pablo le estaba indicando. Aquí, cuando dice en el versículo número 6, pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros sabemos que cuando dice pero gran ganancia significa la satisfacción plena. Y lo dijimos, que la piedad es, dentro de muchos aspectos, es el vivir con gratitud
confiando en Dios, en una vida centrada en Él, con reverencia, con obediencia, con carácter piadoso o a través del amor, la sensibilidad y misericordia a los demás. El contentamiento, ya lo explicamos también, que va acompañado con el gozo del Señor, que es nuestra fuerza en todo tiempo y circunstancia, lo que acabamos de mencionar en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4 de los versículos 11 al 13. O sea, lo mencionamos y lo volvemos a reiterar, que esto no significa que sea una resignación, acomodamiento, pereza o un descuido, sino un gozo estable basado en la fe en Dios. Entonces, hoy, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, acá el Señor nos ha hablado. Primero, en lo que explicábamos al principio acerca de lo que es la esclavitud a través de la antigüedad y hoy en día, tanto en lo espiritual como en lo físico. O sea, en el aspecto físico terrenal, lo que son las tratas de personas. Eso es esclavitud. Y también, bueno, la esclavitud espiritual ya lo explicamos también. Y lo que es hoy en día, en aquel tiempo también entró en vigencia, que cuando nosotros tenemos patronos y jefes que son cristianos, debemos de servirles mejor. Y aún, aunque no lo sean, nosotros tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que hacer la diferencia, porque recuerda lo que el Señor nos dice en su palabra, que nosotros somos la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, dice. Somos luminares en medio de esta generación, dice. Y también somos atalayas. Nuestro testimonio va a hablar y no nuestras palabras. Entonces, acá también lo hace ver en cuanto a las cosas negativas de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas que hoy proliferan, las cuales debemos de evitar. Y acá nos dio ciertas características que hacen que los falsos maestros muchas veces tuerzan a muchos. Y hoy en día no es la excepción. Y para contrarrestar esto, nosotros lo sabemos. El Señor nos ha dado armas espirituales para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma. Y por lo tanto debemos cada día de pedirle al Señor que la guianza, la llenura del Espíritu Santo a nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, y que aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, un día, a través del testimonio que demos, de los frutos que demos también, ellos van a llegar también a la luz admirable del Señor. Ya que, lo mencionamos, hay esclavitud espiritual y hoy muchos son esclavos del pecado, de la maldad. Muchos lo saben y, como se dice comúnmente, se hacen los locos. Otros no lo saben porque están cegados. Entonces, acá nos habla de que nos debemos de apartar de todos aquellos que practican todo esto que es negativo, aquellos que definitivamente caen en ser apóstatas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, ya que la labor que el Señor nos ha enviado es ser luz para los demás. Amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios y te encuentras en la esclavitud del pecado. Yo no sé cuál sea tu atadura, tu esclavitud, pero hay solución, hay libertad, que solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos hace libres, sanos, salvos. Nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados cuando le recibes como Señor y Salvador de tu vida y dejas atrás tu pasado, por muy manchado que esté o por muy negro que sea, por decirlo así. Para Dios no hay nada imposible, porque si te arrepientes de corazón, confiesas tus pecados en un arrepentimiento genuino, con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, el Señor se agrada
si te apartas de lo malo y acudes a la cruz del Calvario y recibes a Jesucristo con todo tu corazón, con fe y conciencia plena, como Señor y Salvador de tu vida, mira, serás salvo, serás luz para tu familia y para los demás, nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, hoy es el día. Sal de la esclavitud en la cual tú mismo escogiste. Tú conoces del Señor. El Hijo pródigo es un ejemplo para regresar al redil. Y te lo digo en el amor de Jesucristo, porque no lo hacemos con el afán de criticarte, juzgarte o señalarte. No, somos humanos. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad y bendición que tú nos has dado, de haber recibido el consejo de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, Maestro de maestros, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos cómo poder pagarte tu gracia y misericordia y tu bendición. Gracias, Señor, porque dejaste tu trono de gloria y veniste a habitar entre los hombres. Y diste tu vida en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa en la misma, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por siglos de los siglos. Amén. A ti, Espíritu Santo, a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hasta pronto y bendiciones en el Señor Jesucristo. Amén.